132 Teniendo miedo y, teniendo miedo, escondí en la tierra tu talento. Mateo 25, 25. En la parábola de los talentos, el siervo negligente atribuye al miedo la causa del fracaso y de su desgracia. Recibirá más reducidas posibilidades de ganancias. Contará apenas con un talento y temerá luchar para valorizarlo. Como aconteció al servidor distraído en la narrativa evangélica, hay muchas personas que se acusan pobres de recursos para transitar en el mundo como desearían. Y recogen a la ociosidad, alegando el miedo a la acción. Miedo de trabajar. Miedo de servir. Miedo a hacer amigos. Miedo a desapuntar. Miedo a sufrir. Miedo a la incomprensión. Miedo a la alegría. Miedo al dolor. Y alcanzan el fin del cuerpo, como sensibles humanos, sin el mínimo esfuerzo por enriquecer la existencia. En la vida, se agarran al miedo de la muerte. En la muerte, confiesan el miedo a la vida. Y, con el pretexto de ser menos favorecidos por el destino, se transforman, gradualmente, en campeones de la inutilidad y de la pereza. Si recibiste, pues, más ruda tarea en el mundo, no te atemorices frente a los otros y haz de ella tu camino de progreso y renovación. Por más sombría que sea la estrada a la que fuiste conducido por las circunstancias, enriquécela con la luz de tu esfuerzo en el bien, porque el miedo no nos sirve como justificativo en el ajuste de cuentas entre el siervo y el Señor. 133. ¿Qué tienes? ¿Cuántos panes tienes? Y le dijeron, 7. Marcos 8, 5. Cuando Jesús, frente a la multitud hambrienta, preguntó por las posibilidades de los discípulos para atenderla, de cierto procuraba una base, con el fin de materializar el socorro preciso. 2. ¿Cuántos panes tienes? La pregunta denuncia la necesidad de algún concurso para el servicio de la multiplicación. Nos cuenta el evangelista Marcos que los compañeros le presentaron 7 panecillos, de los cuales se alimentaron más de 4000 personas, sobrando apreciable cantidad. ¿Habría el maestro conseguido tanto si no hubiese podido contar con recurso alguno? La imagen nos invita a meditar en cuanto al servicio de nuestra cooperación, para que la celeste benefactor nos facilite con sus dones de vida abundante. ¿Podría el Cristo edificar el santuario de la felicidad en nosotros y para nosotros, si no pudiera contar con los alimentos de la buena voluntad en nuestro corazón? La usina más poderosa no prescinde de la toma humilde para iluminar un aposento. Muchos esperan el milagro de la manifestación del Señor, con el fin de que se les sacie el hambre de paz y confort, mas la voz del Maestro, en el monte, continúa resonando, inolvidable. ¿Qué tienes? Infinita es la bondad de Dios, todavía, algo debe surgir de nuestro yo, a nuestro favor. En cualquier terreno de nuestras realizaciones para la vida más alta, presentemos a Jesús algunas reducidas migajas de esfuerzo propio y estemos convencidos de que el Señor hará el resto. La usina más poderosa no prescinde de la toma humilde para iluminar un aposento. Muchos esperan el milagro de la manifestación del Señor, con el fin de que se les sacie el hambre de paz y confort, mas la voz del Maestro, en el monte, continúa resonando, inolvidable. ¿Qué tienes? Infinita es la bondad de Dios, todavía, algo debe surgir de nuestro yo, a nuestro favor. En cualquier terreno de nuestras realizaciones para la vida más alta, presentemos a Jesús algunas reducidas migajas de esfuerzo propio y estemos convencidos de que el Señor hará el resto. Preso y sentenciado al suplicio, no se pierden bravos comentarios, no obstante reconocer la devoción con que es erguido por las entidades angélicas. Atendamos al modelo divino que no debemos olvidar, desempeñando nuestras tareas, con lealtad y coraje, mas evitemos el arrojo innecesario, que vale por liviandad peligrosa. Un corazón medroso congela el trabajo. Un corazón temeroso incendia cualquier servicio, arrasándolo. Busquemos, pues, el equilibrio con Jesús y desaparecerá, naturalmente, el extremismo, ¿qué es? Siempre el oscuro señal de la desarmonía o de la violencia, de la perturbación o de la muerte. 135 Disculpa siempre, si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Jesús. Mateo 6 y 14. Por más graves que te parezcan las faltas del prójimo, no te detengas en la reprobación. Condenar es cristalizar las tinieblas, poniendo barreras en el servicio de la luz. Procura en las víctimas de la maldad algún bien con el que puedas erguirlas, así como la vida opera el milagro del reverdecimiento en los árboles aparentemente muertos. Antes de todo, recuerda cuán difícil es juzgar las decisiones de criaturas con experiencias que divergen de la nuestra. Cómo influir, apropiándonos de la conciencia ajena, y cómo sentir la realidad, usando un corazón que no nos pertenece. Si el mundo, hoy, grita alarmado, alrededor de nuestros pasos, haz silencio y espera. La observación justa es impracticable cuando la neblina nos rodea. Mañana, cuando el equilibrio sea restaurado, conseguirás suficiente claridad para que la sombra no te altere el entendimiento. Más allá de eso, en los problemas de la crítica, no te supongas exento de ella.
A través de la nociva complacencia para contigo mismo, ¿no percibes cuántas veces te muestras menos simpático a tus semejantes? Si hay quienes aman nuestras cualidades laudables, hay quien nos destaca las cicatrices y los defectos. Si hay quien ayuda, exaltándonos el porvenir luminoso, hay quien nos perturba, constriñéndonos a la revisión del pasado oscuro. Usa, pues, la bondad, y disculpa incesantemente. La buena nueva nos enseña que el amor cubre la multitud de los pecados. Quien perdona, olvidando el mal y avivando el bien, recibe del Padre Celestial, en la simpatía y en la cooperación del prójimo, el edicto de la liberación de sí mismo, habilitándose a las sublimes liberaciones. 136 Vivamos calmadamente, procurad vivir sosegados. Pablo. Y Tesalonicenses, 4 y 11. Vivir sosegados no es podrirse en la pereza. Hay personas, cuyo cuerpo permanece con decúbito dorsal, agasajadas, contra el frío de la dificultad, por excelentes mantas de felicidad económica, más torturadas mentalmente por indefinibles aflicciones. Vivir calmadamente, pues, no es dormir en la estagnación. La paz transcurre del finiquito de nuestra conciencia para con la vida, y el trabajo reside en la base de semejante equilibrio. Si deseamos salud, es necesario luchar por la armonía del cuerpo. Si esperamos cosecha harta, es indispensable plantar con el esfuerzo y defender la labor con perseverancia y cariño. Para garantizar la fortaleza de nuestro corazón, contra el asedio del mal, es imprescindible sepamos vivir dentro de la serenidad del tabaco fiel y de los compromisos asumidos con el orden y con el bien. El progreso de los impíos y el descanso de los delincuentes son paradas de introducción a la puerta del infierno creado por ellos mismos. No quieras así, estar sosegado, sin esfuerzo, sin lucha, sin trabajo, sin problemas. Todavía, consuela la advertencia del apóstol, vivamos calmadamente, cumpliendo con valor, buena voluntad y espíritu de sacrificio, las obligaciones edificantes que el mundo nos impone cada día, a favor de nosotros mismos. 137 Atendamos al bien, en verdad os digo que cuantas veces hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Jesús. Mateo, 25, 40. No solo por las palabras, que pueden simbolizar hojas brillantes sobre un tronco estéril. No solo por el acto de creer, que, algunas veces, no pasa de éxtasis inoperante. No solo por los títulos, que, en muchas ocasiones, constituyen posibilidades de acceso a los abusos. No solo por las afirmaciones de fe, porque, en muchos casos, las frases sonoras son gritos de un alma vacía. No nos olvidemos del hacer. La ligación con Cristo, la comunión con la divina luz, no dependen del modo de interpretar las revelaciones del cielo. En todas las circunstancias de su apostolado de amor, Jesús procuró buscar la atención de las criaturas, no para la forma del pensamiento religioso, más para la bondad humana. La buena nueva no prometía la paz de la vida superior a los que endureciesen las rodillas en las penitencias incomprensibles, a los que especulasen sobre la naturaleza de Dios, que discutiesen las cosas del cielo por anticipado, o que simplemente pregonasen las verdades eternas, más exalto la posición sublime de todos los que diseminasen el amor, en nombre del Todo Misericordioso. Jesús no se comprometió con los que combatiesen, en su nombre, con los que humillasen a los otros, a pretexto de glorificarlos, o con los que le ofreciesen culto espectacular, en templos de oro y piedra, mas sí afirmó que el menor gesto de bondad, dispensado en su nombre, será siempre considerado, en lo alto, como ofrenda de amor dirigida a él mismo. 138 El justo remedio, como, sin embargo, para la caridad fraternal, no necesitáis que os redacte, porque ya vosotros mismos estáis instruidos por Dios que os améis los unos a los otros. Pablo. Y Tesalonicenses, 4, 9. En su misión de consolador, recibe el espiritismo millares de consultas prevenientes de las almas ansiosas, que imploran socorro y solución para diversos problemas. Aquí, es un padre que no comprende y se confía a sistemas crueles de educación. Allí, es un hijo rebelde e ingrato, que huye a la belleza del entendimiento. En otro lugar, es un amigo fascinado por las apariencias del mundo, y que abandona los compromisos con el ideal superior. Más allá, es un hermano que se niega al concurso fraterno. En otra parte, es el cónyuge que deserta del hogar. Más adelante, es el jefe de servicio, insensible y contundente. Con todo, el remedio para la extinción de esos viejos enigmas de las relaciones humanas está indicado, hace siglos, en las enseñanzas de la Buena Nueva. La caridad fraternal es la llave de todas las puertas para la buena comprensión. El discípulo del Evangelio es alguien que fue admitido a la presencia del Divino Maestro para servir. La recompensa de semejante trabajador, efectivamente, no puede ser aguardada en el inmediatismo de la tierra. ¿Cómo colocar el fruto en la fronde verde de la planta naciente? ¿Cómo arrancar la materia prima del mármol con el primer golpe del cincel? Quien realmente ama, en nombre de Jesús, está sembrando para la cosecha en la eternidad. No procuremos orientación con los otros para asuntos claramente solucionables por nuestro esfuerzo.
Sabemos que no adelanta desesperar o maldecir. Cada espíritu posee el derrotero que le es propio. Sepamos caminar, por tanto, en la senda que la vida nos ofrece, bajo la luz de la caridad fraternal, hoy y siempre. 139 En la obra de salvación, porque Dios no nos tiene designado para la ira, mas para la adquisición de la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Pablo. Y Tesalonicenses, 5:9. ¿Por qué no somos comprendidos? ¿Por qué motivo la soledad nos invade la existencia? ¿Por qué razones las dificultades nos cercan? ¿Por qué tanta sombra y tanta aspereza en torno de nuestros pasos? Y a cada pregunta, hecha a nosotros mismos, se siguen, comúnmente, el desespero y la inconformidad, reclamando, bajo los rayos mortíferos de la cólera, las ventajas de que nos sentimos acreedores. Declarándonos decepcionados con nuestra familia, desamparados por nuestros amigos, incomprendidos por los compañeros y hasta mismo perseguidos por nuestros hermanos. La intemperancia mental acarrea para nuestro interior las espinas del desencanto y los desequilibrios orgánicos inabordables, transformándonos la existencia en un rosario de quejas peligrosas y enfermizas. Eso, sin embargo, acontece porque no fuimos designados por el Señor para el despeñadero oscuro de la ira y sí para la obra de salvación. Nadie restaura un servicio bajo las tinieblas del desorden. Nadie auxilia hiriendo sistemáticamente, por el simple placer de dilacerar. Nadie avanzará las tareas de cada día, maldiciéndolas al mismo tiempo. Nadie puede ser simultáneamente amigo y verdugo. Si tienes noticia del Evangelio, en el mundo de tu alma, prepárate para ayudar, infinitamente. La tierra es nuestra escuela y nuestra oficina. La humanidad es nuestra familia. Cada día es la ocasión bendita de aprender a auxiliar. Por más aflictiva que sea tu situación, ampara siempre, y estarás haciendo un bendecido servicio de salvación para el que el Señor nos llamó. 140 Después de Jesús y, cuando lo iban llevando, tomaron a un cierto Simón, cirineo, que venía del campo, y le pusieron la cruz a cuestas, para que la llevase después, Jesús. Lucas, 11:26. La multitud que rodeaba al Maestro, en el día supremo, era enorme. Se hallaban allí los gozadores impenitentes del mundo, los campeones de la usura, los ridicularizan, los ignorantes, los espíritus débiles que reconocían la superioridad del Cristo y temían anunciar las propias convicciones, los amigos vacilantes del Evangelio, los testimonios acobardados, los beneficiados por el divino médico, que se ocultaban, medrosos, con recelo en el sacrificio. Mas un extranjero, instado por el pueblo, aceptó el madero aunque constreñidamente, y siguió cargándolo después Jesús. La lección, entre tanto, sería legada a los siglos del futuro. El mundo aún es una Jerusalén enorme, congregando criaturas de los más variados matices, mas si te aproximas al Evangelio, con sinceridad y fervor, colócate la cruz sobre el corazón. De ahí en adelante, serás compelido a las mayores demostraciones de renuncia, raros te observarán el cansancio y la angustia, no obstante tu condición de servidor, con los mismos problemas de los otros, exígete el espectáculo de humildad y resistencia, heroísmo y lealtad al bien. Sufre y trabaja, con los ojos volcados para la divina luz. De lo alto descenderán para tu espíritu los torrentes invisibles de las fuentes celestes, y vencerás valerosamente. Por cuanto, la cruz aún es señal de los aprendices fieles. Si no tienes contigo las marcas el testimonio por la responsabilidad, por el trabajo, por el sacrificio o por el mejoramiento íntimo, es posible que ames profundamente al Maestro, mas es casi cierto que aún no te colocaste, junto a Él, en la jornada redentora. Avancemos, pues con nuestra cruz y sigámosla sin temor, buscando la victoria del amor y la resurrección eterna. 141 Renuévate siempre, aunque nuestro hombre exterior se corrompa, el interior, con todo, se renueva, día a día. Pablo. Corintios, 416, 9 Cada día tiene su lección. Cada experiencia deja el valor que le corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Hay criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclaman la inconformidad que las posee frente a la enfermedad o la pobreza, la desilusión o la belleza. No faltan, en el cuadro de la lucha cotidiana, los que huyen espectacularmente de los deberes que les caben, procurando, en la desasistencia del buen combate y en el gradual acuerdo con la muerte, la paz que no pueden encontrar. Acuérdate de que las civilizaciones se suceden en el mundo, hay millares de años, y que los hombres, por más felices que sean y por más poderosos, fueron obligados a la pérdida del vehículo de carne para ajuste de cuentas morales con la eternidad. Aunque la prueba te parezca invencible o que el dolor se te figure insuperable, no te retires de la posición de lidiador, en que la providencia divina te colocó. Recuerda, mañana el día volverá a tu campo de trabajo. Permanece firme, en tu sector de servicio, educando el pensamiento en la aceptación de la voluntad de Dios. La molestia puede ser una innatación transitoria y saludable de la justicia celeste. La escasez de recursos terrestres es siempre un obstáculo educativo.
La decepción recibida con fervoroso coraje es trabajo del Señor, en nuestro beneficio. La salud del cuerpo físico es fijación de la sabiduría para la felicidad eterna. Sé optimista y diligente en el bien, entre la confianza y la alegría, porque, en cuanto el envoltorio de carne se corrompe poco a poco, el alma imperecedera se renueva, de momento a momento, para la vida inmortal. 142 No hurtes, aquel que hurtaba no hurte más, antes trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga para repartir con el que tenga necesidad. Pablo. Efesios 4:28. Hay robos de variada naturaleza, jamás catalogados en los códigos de justicia en la tierra. Hurtos de tiempo a los que trabajan. Asaltos a la tranquilidad del prójimo. Depredaciones a la confianza ajena. Invasiones en los intereses de los otros. Apropiaciones indebidas, a través del pensamiento. Expoliaciones de la alegría y de la esperanza. Con las llaves falsas de la intriga y de la calumnia, de la crueldad y de la mala fe, almas impiadosas existen, penetrando sutilmente en los corazones desprevenidos, dilapidándolos en sus más valiosos patrimonios espirituales. Por ese motivo, la palabra de Pablo se reviste de sublime significado: aquel que hurtaba no hurte más. Si aceptaste el Evangelio por norma de elevación de tu vida, procura, por encima de todo, ocupar tus manos en actividades edificantes, con el fin de que puedas ser realmente útil a los que te necesitan. En la pereza tiene la sede la gerencia del mal. Quien alguna cosa hace, tiene algo que repartir. Busca tu puesto de servicio, cumple dignamente tus obligaciones de cada día, atendiendo a los deberes que el Señor te confió, atravesarás el camino terrestre sin hurtar a nadie. 143 Despierta y ayuda, sígueme y deja a los muertos al cuidado enterrar a sus muertos. Jesús. Mateo 8:22. Jesús no recomendó al aprendiz dejase a los cadáveres al cuidado de enterrar a los cadáveres, y sí confirió a los muertos el cuidado de enterrar a sus muertos. Hay, en verdad, gran diferencia. El cadáver es carne sin vida, en cuanto que un muerto es alguien que se ausenta de la vida. Hay mucha gente que deambula en las sombras de la muerte sin morir. Tránsfugas de la evolución, se cierran entre las paredes de la propia mente, cristalizados en el egoísmo o en la vanidad, negándose a la experiencia común. Sumergiéndose en sepulcros de oro, de vicio, de amargura e ilusión. Son víctimas por la tentación de la riqueza, moran en túmulos de cifras, son derrotados por los hábitos perniciosos, se prenden a grades sombras, si postrados por el desaliento, duermen en el lamento de la bancarrota moral, y, si atormentados por las mentiras con que envuelven a sí mismos, residen bajo las lápidas, difícilmente permeables, de los engaños fatales. Aprende a participar de la lucha colectiva. Sal, cada día, de ti mismo, y busca sentir el dolor del vecino, la necesidad del prójimo, las angustias de tu hermano y ayuda cuanto puedas. No te reanimes en la esfera del propio yo. Despierta y vive con todos, por todos y para todos, porque nadie respira tan solamente para sí. En cualquier parte del universo, somos usufructuarios del esfuerzo y del sacrificio de millones de existencias. Cedamos algo de nosotros mismos, a favor de los otros, por lo mucho que los otros hacen por nosotros. Recordemos, de ese modo, la enseñanza de Cristo. Si encuentras algún cadáver, dale la bendición de la sepultura, en relación de tus obras de caridad, mas, en tratándose de jornada espiritual, deja siempre a los muertos al cuidado de enterrar a sus muertos. 144 Ayudemos la vida mental, y lo seguía una gran multitud de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judá y de más allá del Jordán. Mateo 4:25. La multitud continúa siguiendo a Jesús en el ansia de encontrarlo, movilizando todos los recursos a su alcance. Procede de todos los lugares, deseosa de confort y revelación. Inútil la interferencia de cuantos se interponen entre ella y el Señor, porque, de siglo a siglo, la búsqueda y la esperanza se intensifican. No nos olvidemos, pues, de que bendecida será siempre toda colaboración que podamos prestar al pueblo, en nuestra condición de aprendices. Nadie precisa ser estadista o administrador para ayudarlo a engrandecerse. Buena voluntad y cooperación representan las dos columnas maestras en el edificio de la fraternidad humana. Y contribuir para que la colectividad aprenda a pensar en la extensión del bien es colaborar para que se efectúe la sintonía de la mente con la mente divina. Se abre a nuestro frente precioso programa en ese particular, alfabetización. Lectura edificante. Charla educativa. Ejemplo contagiante en la práctica de la simple bondad. Divulgación de páginas consoladoras e instructivas. Ejercicio de meditación. Sea nuestra tarea primordial el despertamiento de los valores íntimos y personales. Auxiliemos al compañero a producir cuanto pueda dar de mejor al progreso común, en el plano, en el ideal y en la actividad en que se encuentra. Orientar el pensamiento, esclarecerlo y sublimarlo es garantizar la redención del mundo, descorriendo nuevos y ricos horizontes para nosotros mismos.
Ayudemos a la vida mental de la multitud y el pueblo con nosotros encontrará a Jesús, más fácilmente, para la victoria de la vida eterna. 145 Guardaos de los perros, guardaos de los perros. Pablo. Filipenses 3, 2. Somos inmensa caravana de seres, en la estrada evolutiva, a moverse, bajo la mirada del divino pastor, en demanda de esferas más altas. En verdad, si proseguimos camino afuera, magnetizados por la devoción del conductor divino, innegablemente somos también asediados por los perros de la ignorancia, de la perversidad, de la mala fe. Refiriéndose a los perros, Pablo de Tarso no mentalizaba al animal amigo, símbolo de la ternura y fidelidad, después de la domesticación. Se reportaba a los perros salvajes, impulsivos y feroces. En el rebaño humano, encontraremos siempre criaturas que los personifican. Son los adversarios sistemáticos del bien. Desacreditan reputaciones dignas. Estiman la maledicencia. Ejercitan la crueldad. Sienten placer con la imposición tiránica que les es propia. Deshacen el servicio de los corazones bien intencionados. Se tiran, alocadamente, a la substancia de las obras constructivas, procurando consumirlas o pervertirlas. Vomitan improperios y calumnias. Gritan, livianos, que el mal permanece victorioso, que la sombra venció, que la miseria consolidó su dominio en la tierra, perturbando la paz de los siervos operosos y fieles. Y, cuando el microbio del odio o de la cólera les excita la desesperación, hay de aquellos que se aproximan generosos y confiados. Es para ese género de hermanos que Pablo solicita de nosotros la conjugación del verbo guardar. Para ellos, pobres prisioneros de la incomprensión y de la ignorancia, resta solamente el proceso educativo, en el cual podemos cooperar con amor, competiéndonos reconocer, con todo, que ese recurso de domesticación procede originariamente de Dios. 146 Sepamos cooperar, porque sin mí nada podéis hacer. Jesús. Juan 15, 5. El divino poder de Cristo, como representante de Dios, permanece latente en todas las criaturas. Todos los hombres recibirán de él sagrados dones, aunque muchos se mantengan apartados del campo religioso. Nos referimos aquí, sin embargo, a los cultivadores de la fe, que inician el esfuerzo laborioso del descubrimiento de los valores sublimes que vibran en sí mismos. Gran parte suspira espectaculares demostraciones de Jesús en sus caminos, y compañeros incontables. Aseguran que apenas cooperan con el Señor los que se encuentran en el ministerio de la palabra, en el altar o tribuna de variadas confesiones religiosas. Urge, entre tanto, rectificarse error interpretativo. El Señor está con nosotros en todas las posiciones de la vida. Nada podríamos realizar sin el influjo de su bondad soberana. Nos dice el Maestro con claridad: yo soy la cepa, vosotros las varas, ¿cómo producir alguna cosa sin la savia esencial? Efectivamente, los aprendices orgullosos ponderan objetar que, en ese criterio, también encontraremos los que practican el mal, alentados en las mismas bases. Respondiendo, consideremos solamente que semejantes infelices injertan cactus infernales en la viña divina, por cuenta propia, pagando elevado precio, ante el gobierno del universo. Reportémonos a los compañeros tímidos y vacilantes, sin embargo bien intencionado, para concluir la presencia del Señor, santificando el trabajo que nos fue encomendado. Por eso, no podemos olvidar la lección evangélica de que sería bendecido cualquier esfuerzo en el bien, aunque fuese apenas el de administrar una gota de agua pura en su nombre. El Maestro no se encuentra tan solamente en el servicio de aquellos que enseñan la revelación divina, a través de la palabra académica, instructiva o consoladora. Acompaña a los que administran los bienes del mundo y a los que obedecen las órdenes del camino, concurriendo a la edificación del futuro mejor en las organizaciones materiales y espirituales. Permanece al lado de los que revuelven el suelo del planeta estructurado en la tierra perfeccionada, como inspira a los emisarios de la inteligencia en la evolución de los derechos humanos. Sepamos cooperar, de ese modo, en los círculos de servicio a que fuimos llamados para el concurso cristianos. Hace, tanto bien cuando está en tus posibilidades, la obra parcial confiada a tus manos. Por hoy, tal vez te engañes, suponiendo servir a las autoridades terrestres, no en tanto, llegará el minuto revelador en el cual reconocerás que permaneces en el servicio del Señor. Únete, pues, al Divino Artífice, en espíritu y verdad, porque el problema fundamental de nuestra paz es justamente el de saber si vivimos en él tanto como él vive en nosotros. 147 Refúgiate en paz. Habían muchos que iban y venían y no tenían tiempo para comer. Marcos 6 y 31. El convite del Maestro, para que los discípulos procuren un lugar aparte, a fin de descansar la mente y el corazón en la oración, es cada vez más oportuno. Todas las estradas terrestres están llenas de los que van y vienen, atormentados por los intereses inmediatitas, sin encontrar tiempo para la recepción del alimento espiritual. Innumerables personas atraviesan la senda, hambrienta de oro, y vuelven cargadas de desilusiones. Otras muchas corren aventuras, sedientas de novedad emocional, y regresan con el tedio destruidor.
Nunca hubo en el mundo tantos templos de piedra como ahora, para las manifestaciones de religiosidad, y jamás apareció tamaño volumen de desencanto en las almas. La legislación de trabajo viene reduciendo la actividad de las manos, como nunca, no en tanto, en tiempo alguno surgieron preocupaciones tan angustiosas como en la actualidad. Las máquinas de la civilización moderna limitaron espantosamente el esfuerzo humano, todavía, las aflicciones culminan, actualmente, en guerras de arrasamiento científico. Avanzó la técnica de la producción económica en todos los sectores, seleccionando el algodón y el trigo para intensificar las cosechas, mas, para los ojos que contemplan el paisaje mundial, jamás se verificó entre los encarnados tamaña escasez de pan y vestido. Se esmeran las teorías sociales de la solidaridad y nunca hubo tanta discordia. Como acontecía en los tiempos de la permanencia de Jesús en apostolado, la mayoría de los hombres permanecen en el vaivén de los caminos, entre la procura desorientada y el hallado falso, entre la mocedad liviana y la belleza hojada, entre la salud menospreciada y la molestia sin provecho, entre la encarnación perdida y la desencarnación en desespero. Oh amigo mío, si adoptaste efectivamente el aprendizaje con el Divino Maestro, retírate a un lugar aparte, y cultiva los intereses de tu alma. Es posible que no encuentres el jardín exterior que facilite la meditación, ni el pedazo de naturaleza física donde reposes del cansancio material, aún así, elabora el santuario, dentro de ti mismo. Hay muchos sentimientos que te animan hace siglos, imitando, en tu intimidad, el flujo y el reflujo de la multitud. Pasan apresados de tu corazón al cerebro y vuelven del cerebro al corazón, siempre los mismos, incapacitados de acceso a la luz espiritual. Son los principios de fantasías de paz y de justicia, de amor y felicidad que el plano de la carne te impuso. En ciertas circunstancias de la experiencia transitoria, pueden ser útiles, entretanto, no vivas exclusivamente al lado de ellos. Ejercerían sobre ti el cautiverio infernal. Refúgiate en el templo aparte, dentro de tu alma, porque solamente ahí encontrarás las verdaderas nociones de paz y de justicia, de amor y de felicidad real, a que el Señor te destinó. 148 El heredero de la paz, a quien constituye heredero de todo, al que hizo también el mundo. Pablo. Hebreos 1, 2. Cede los poderes humanos respetables el que le cabe por derecho lógico de la vida, mas no te olvides de dar al Señor lo que le pertenece. Esta fórmula conciliatoria del Evangelio permanece, aún, palpitante de interés para el bienestar del mundo. No conviene concentrar en organizaciones mutables del plano carnal todas nuestras esperanzas y aspiraciones. El hombre en su interior se renueva diariamente. Por eso, la ciencia que le atiende las reclamaciones, en los minutos que pasan, no es la misma que le servía, en las horas que se fueron, y la del futuro será muy diferente de aquella que lo auxilia en el presente. La política del pasado dio lugar a la política de las luchas modernas. Al triunfo sanguinolento de los más fuertes al tiempo de la salvajería sin estorbos, siguiese la autocracia militarista. La fuerza cedió a la autoridad al derecho. En el sector de las actividades religiosas, el esfuerzo evolutivo no ha sido menor. En vista de semejantes realidades, ¿por qué te apasionas, con tanta vehemencia, por criaturas falibles y programas transitorios? Los hombres de hoy, por más venerables, son herederos de los hombres de entonces, empeñados en la lucha gigantesca por la redención de sí mismos. Pudieron prometer maravillosos reinados de abastecimientos y paz, libertad y armonía, entretanto, no huyeron al servicio de corregir los errores que heredaron, no solo de aquellos que los antecedieron, en el campo de los compromisos colectivos, mas igualmente de sus propias experiencias pasadas, en tenebrosos desvíos del sentimiento. La civilización de ahora es sucesora de las civilizaciones que pasaron. Las naciones que se restauran aprovechan las naciones que se destruyeron. Las organizaciones que surgen en la actualidad guardan la herencia de las que desaparecieron en el abismo de la discordia y de la tiranía. Examinando la fisonomía indisfrazable de la verdad, ¿cómo aumentar el sentimiento, definiéndote en absoluto, por instituciones terrestres que carecen por encima de todo, de tu propio auxilio espiritual? ¿Cómo puede la casa sin techo abrigarte de la intemperie? La planta del rascacielos inteligentemente trazada en el pergamino, aún no es la construcción mantenedora de legítima seguridad. No existen, pues, razones que justifiquen los tormentos de los aprendices de Cristo, angustiados por las inquietudes políticas de la hora que pasa. Semejante estado del alma es simple producto de inadvertencia peligrosa, porque todos debemos saber que los hombres falibles no pueden erguir obras infalibles y que compete a nosotros, partidarios del Maestro, la posición de trabajadores sinceros, llamados a servir y cooperar en la obra paciente y larga, más definitiva y eterna, de aquel a quien el Padre constituye heredero de todo, por quien hizo también el mundo. 149 El culto a la oración, y, habiendo orado ellos, tremó el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Hechos 4 y 31, todos lanzamos, en torno a nosotros, fuerzas creativas o destructivas, agradables o desagradables al círculo personal en que nos movemos. El árbol nos alcanza con la materia sutil de las propias emanaciones. La araña respira en el centro de las propias telas.
La abeja puede viajar intensivamente, mas no descansa a no ser en los compartimientos de la propia colmena. Así también el hombre vive en el seno de las creaciones mentales a las que da origen. Nuestros pensamientos son paredes en las que nos enclaustramos o alas con que progresamos en la ascensión. Como piensas, vivirás. Nuestra vida íntima, nuestro lugar. A fin de que no perturbemos las leyes del universo, la naturaleza solamente nos concede las bendiciones de la vida, de conformidad a nuestras concepciones. Recógete y divisarás el infinito de todo lo que te rodea. Expándete y encontrarás el infinito de todo lo que existe. Para que nos elevemos, con todos los elementos de nuestra órbita, no conocemos otro recurso más allá de la oración, que pide luz, amor y verdad. La oración, traduciendo aspiraciones ardientes de su vida espiritual, a través del conocimiento y de la virtud, es fuerza que ilumina el ideal y santifica el trabajo. Narran los hechos que, habiendo los apóstoles orado, cerca el lugar en que se encontraban y quedaron llenos de Espíritu Santo, iluminándoseles el ansia de fraternidad, se les engrandeció las mentes congregadas en propósitos superiores y la energía santificadora les felicitó el espíritu. No olvides, pues, que el culto a la oración es marcha decisiva. La oración te renovará para la obra del Señor, día a día, sin que tú mismo puedas percibirlo. 150 La oración del justo. La oración hecha por un justo puede mucho en sus efectos. Tiago, 5 y 16, considerando las ondas del deseo, en su fuerza vital, todo impulso y toda ansia constituyen también oraciones que parten de la naturaleza. El gusano que se arrastra con dificultad, en el fondo está rogando recursos de locomoción más fáciles. La loba, acariciando al cachorrillo, en lo íntimo del ser permanece implorando lecciones de amor que le modifiquen la expresión salvaje. El hombre primitivo, adorando el trueno, en los recesos del alma pide explicaciones a la divinidad, de manera a educar los impulsos de fe. Todas las necesidades del mundo, traducidas en esfuerzo de los seres vivientes, valen como súplicas de las criaturas al Creador y Padre. Por eso mismo, si el deseo del hombre bueno es una oración, el propósito del hombre malo o desequilibrado es también una rogativa. Aun aquí, sin embargo, tenemos la ley de la densidad específica: al tirar una piedra al vecino el proyectil será inmediatamente atraído hacia abajo. Deja caer algunas gotas de perfume sobre la frente de tu hermano y el aroma se esparcirá en la atmósfera. Libera una serpiente y ella procura una madriguera. Suelta una golondrina y ella buscará las alturas. Minerales, vegetales, animales y almas humanas están pidiendo habitualmente, y la providencia divina, a través de la naturaleza, vive siempre respondiendo. Hay procesos de solución demorada y respuestas que llevan siglos para descender de los cielos a la tierra. Más de todas las oraciones que se elevan para lo alto, el apóstol destaca la del hombre justo como siendo revestida de inmenso poder. Es que la conciencia recta, en el ajustamiento de la ley, ya conquistó amistad e intercesiones numerosas. Quien hace amigos, amontona amor. Quien amontona amor, acumula poder. Aprende, así, a obrar con justicia y bondad y tus ruegos subirán sin trabas, amparados por los vehículos de la simpatía y de la gratitud, porque el justo, en verdad, donde estuviera, es siempre un cooperador de Dios. 151. Maledicencia, hermanos, habléis mal uno de los otros. Quien habla mal del hermano, habla mal de la ley y, si tú juzgas la ley, ya no es observador de la ley, mas juez. Tiago, 4 y 11, no todas las horas son adecuadas para el rumbo de la ternura en la esfera de las conversaciones leales. La charla de esclarecimiento reclama, muchas veces, la energía serena en afirmativa sin indecisión. Entre tanto, es indispensable gran cuidado en lo que concierne a los comentarios posteriores. La maledicencia espera a la sinceridad para enturbiarle las aguas e inutilizarle los esfuerzos justos. El mal no merece la corona de las observaciones serias. Atribuirle gran importancia en las actividades verbales es dilatarle la escalera de acción. Por eso mismo el consejo de Tiago se reviste de santificada sabiduría. Cuando surge el problema de solución difícil, entre un y otro aprendiz, es razonable procurar la compañía del maestro, solucionándolo a la claridad de su luz, más que nunca se instalen en la sombra, a distancia uno de otro, para comentarios maliciosos de la situación, agravando el dolor de las heridas abiertas. Hablar mal, en la legítima significación, será rendir homenaje a los instintos inferiores y renunciar al título de cooperador de Dios para ser crítico de sus obras. Como observamos, la maledicencia es un tóxico sutil que puede conducir al discípulo a inmensos disparates. Quien sorba semejante veneno es, por encima de todo, siervo de la necedad, mas sabemos, igualmente, que muchos de esos entupidos están a un paso de grandes desventuras íntimas. 152 Ven. Y quien oiga, diga, ven. Y quien tenga sed, venga. Apocalipsis, 10 y 17. La tierra es la gran escuela de las almas en que se educan alumnos de todas las edades. Si atendiste el nivel de las grandes experiencias, no te inquiete la incesante extensión del trabajo. No observes enemigos en los semejantes de entendimiento imperfecto.
Muchos de ellos no serán aún del jardín de infancia espiritual. Da siempre el bien por el mal, la verdad por la mentira, el amor por la indiferencia. La inexperiencia y la ignorancia de los corazones que se inician en la lucha hacen, frecuentemente, gran algazara en torno del espíritu que procura para sí mismo. Por eso, padecerás muchas veces aflicción y desánimo. No te perturbes, sin embargo. Si las ilusiones y los entretenimientos de la mayoría no te satisfacen más, es que la madurez te inclina a horizontes más vastos. Recuerda que solamente Jesús es bastante sabio y bastante fuerte para calmarte. Óyele la llamada divina, formulada en las últimas palabras de su testamento de amor: ven. Nadie te puede impedir el acceso a la fuente de la luz infinita. ¿El Maestro es el eterno amigo que nos rompe las esposas y nos abre puertas renovadoras? Entretanto, es preciso sepas querer. El Señor jamás nos procurará violencia. ¿Sufres? ¿Estás fatigado? ¿Tropiezas bajo los fardos del mundo? Ven. Jesús te reserva los brazos abiertos. Ven y espéralo aún hoy. Es verdad que siempre alcanzaste deseos de servicio, que el Maestro siempre fue abnegado y misericordioso para contigo, mas no te olvides de que las circunstancias se modifican con las horas y de que todos los días no son iguales. 153. Oigamos, y luego los llamó. Marcos 1:20. En algunos círculos del cristianismo, semejante pasaje, referente al encuentro del Señor con los discípulos, es interpretado simplemente como siendo una llamada del Cristo al ministerio religioso. Todavía, podemos imprimirle significado más amplio. En cada situación del camino, es posible registrar el llamamiento celeste. En el templo familiar, donde surgen problemas difíciles. Ante el compañero desconocido, que pide cooperación. Frente al adversario, que espera entendimiento y tolerancia. Al pie del enfermo, que aguarda asistencia y cariño. La cara del ignorante, que reclama socorro y enseñanza. Junto a la criatura, que ruega bondad y comprensión. Por donde fuéramos, Jesús, Maestro silencioso, nos llama al testimonio de la lección que aprendemos. En las menores experiencias, en el trabajo o en el ocio, en el hogar o vía pública, en que nos invita al ejercicio incesante del bien. En ese sentido, el discípulo del Evangelio encuentra en el mundo el santuario de su fe y en la humanidad a su propia familia. Señalando, pues, la norma cristiana, como inspiración para todos los líderes cotidianos, oigamos la palabra del Señor en todos los ángulos del camino, procurando seguirlo con invariable fidelidad, hoy y siempre.